Nada más que ahí se me fue tantito. Y listo, ahora sí. Vamos a empezar. ¿Alcanzan a ver la pantalla completa o en presentación? Ahorita en presentación completa. ¿Está completa? Es que no me aparece completa. A ver, permítanme tantito. Listo, ahora sí. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a ver la hematopoiesis y lo vamos a definir como un proceso en el que se van a formar continuamente las diferentes líneas celulares que van a constituir la sangre. Ahorita vamos a ver cuáles son las líneas, pero aquí lo importante de este gráfico es que nuestra hematopoiesis se va a estar dividiendo en 3 etapas. Aquí la primera etapa en donde el saco vitelino es el que va a tener predominancia. La segunda etapa en donde el hígado va a tener predominancia, pero también el vaso puede tener un poco de función de hematopoiesis. Y la fase 3 o etapa 3 en donde la médula ósea ya va a tomar aquí predominancia y después de que el niño nace, pues la médula ósea es la que va a tener esta función. Entonces, en el saco vitelino, pues es también donde se van a estar formando los vasos sanguíneos y como sabemos, los vasos sanguíneos tienen como un endotelio, que es lo que está como en contacto con la sangre. Entonces, mientras se están formando estos vasos, este endotelio como que va a ir sacando un poquito de las células sanguíneas. Entonces, durante esta etapa, que es aproximadamente del primer al segundo mes, así se van a estar formando las células. En la segunda etapa, el hígado, como les decía, es el que tiene predominancia. Va a ser la fuente primaria de células rojas en la etapa prenatal. Entonces, esta etapa va a estar, bueno, aquí podemos ver que mientras una va bajando, pues la otra ya va teniendo un poquito más de acción. Y va a ser aproximadamente en el primer mes hasta pues un poquito del nacimiento. Aquí el vaso tiene poquita función, pero va a estar aproximadamente del segundo mes al séptimo. Y la tercera etapa es, como les decía, la médula ósea inicia aproximadamente entre la 12ª y la 20ª semana y es la que va a generar las células durante toda la vida. Esta médula ósea, como sabemos, está dentro de los huesos. Vamos a tener 2 tipos de médula ósea, una es la roja y otra es la amarilla. Y la roja es la que va a estar formando todo este tipo de células. Aquí podemos ver que, pues, al inicio la mayoría de los huesos en el niño van a estar formando células, pero pues conforme va avanzando el tiempo, algunos huesos van dejando de tener más función y ya para la edad adulta, pues las vértebras son las que van a tener más función hematopoyética, el esternón, las costillas todavía un poco, e incluso en donde actualmente se saca la aspiración de médula ósea es en la espina ilíaca. Entonces son en todos los huesos planos en donde se va a poder obtener una muestra de esta médula ósea. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Vale. Entonces sigamos. Esto es, como les decía, las diferentes líneas de células de la sangre. La mayoría, conforme se van formando, van a estar en la médula ósea. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si llegáramos a encontrar alguna célula madre o alguna célula precursora en el torrente sanguíneo, pues vamos a pensar que hay ahí alguna patología. Entonces tenemos una línea o la que se le llama la línea de linfocitos. Aquí está la línea de los que tienen ya sea granulocitos o los monocitos. Y finalmente está la línea eritroide, que es esta de acá. Entonces, para que de una célula madre que está en la médula ósea pueda pasar a cada uno, van a estar influyendo muchas citocinas, que son moléculas a fin de cuentas, que pues dependiendo de la concentración que reciba esta célula, pues es la diferenciación que va a tener amiloide o a linfoide. Entonces,
No es como muy necesario que se aprendan todas esas citocinas y todas esas moléculas, tienen nombres muy extraños, pero sí lo importante es que pues de la línea linfoide van a salir los linfocitos B, los linfocitos T, linfocitos B, y esta que es la célula NK. De la línea la línea mieloide van a salir diferentes, en este caso están los monocitos, los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Y aquí un dato importante es que los neutrófilos, son los que están en mayor concentración en nuestra sangre. Basófilos y eosinófilos sí hay, pero el porcentaje es muy poco. Cuando estos se llegan a elevar, pues es cuando igual hay algunas patologías. Y ya finalmente, de esta misma célula mieloide, pero en el caso de la eritroide, vamos a tener a los eritrocitos y a las plaquetas, o que también se les llama trombocitos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? De linfocito dijo que está en la sangre, ¿verdad? Sí, todos estos, de hecho, aquí esto nos ayuda bastante porque todos los que están en este espacio son los que están en la sangre. Plaquetas, eritrocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y los linfocitos también. Pero estos linfocitos sí pueden pasar al tejido, igual que los mastocitos y los macrófagos. Esto tiene mucho que ver con el sistema inmune porque cuando llega algún patógeno, ya sea a algún tejido, alguna mucosa o algo así, estos linfocitos van y hacen todo su proceso del sistema inmune, ya sea que reconozcan al patógeno o que les avienten algunas citocinas, que pues son las moléculas que los van a ir destruyendo, o pues hay diferentes procesos. Entonces, estas sí pueden estar en tejidos y bueno, los linfocitos B y T pueden estar en las dos, ¿vale? Sí, gracias, doctora. No hay de qué. Y vamos a seguir con lo siguiente. Aquí, tejidos y órganos linfoides. Nada más vamos a ver sus características principales. En el caso del tejido linfoide asociado a piel y a mucosas, esto se ve como un poquito más en inmuno, pero hay uno que se llama MALT, otro que se llama SALT con S y el otro que se llama GALT. Aquí esto tiene que ver, pues, son estas siglas, lo que significa tejido linfoide asociado a. La M es de mucosas, la S es de piel en inglés, skin, y la G es de gastrointestinal. Entonces vamos a encontrar este tejido linfoide en todos estos tipos de tejidos. Y este es el único que es no capsulado. No capsulado porque van a estar algunas células como muy difusas entre el tejido y pues son las que van a estar ayudando al sistema inmune para detectar ahí algún patógeno. Como son las partes que están más expuestas al ambiente, pues también se necesita tener este tipo de tejido. Va a estar formado principalmente por los linfocitos. Como les decía, estos están en los tejidos, pueden estar en los tejidos, principalmente en el sistema digestivo, gastrointestinal, también en la piel y en el sistema respiratorio, en todas las mucosas que recubren nuestro tracto. Otro importante son los ganglios. Estos sí van a ser capsulados. La característica es que los van a conectar vasos linfáticos por donde va a estar filtrándose la linfa o por donde se va a estar transportando. Y estos también van a estar llenos de linfocitos. Van a ver posiblemente en inmuno que pues el ganglio va a tener como diferentes centros que van a estar como llenos de linfocitos. Entonces por los vasos linfáticos, perdón, van a estar llegando otras células que les van a traer aquí como al patógeno. Y le van a decir, mira, te lo presento. Y ya estos linfocitos que están acá van a poder como detectarlo o hacer pues todos sus procesos del sistema inmune. Otro órgano linfoide importante es el vaso. Este igual va a ser capsulado. En su interior pues está conformado principalmente por linfocitos y su función principal es el metabolismo del hierro. Y ya por último, el timo. Su función es la maduración de linfocitos. Está, pues digamos, su tejido es por linfocitos y pues esto tiene mucha relevancia igual en sistema inmune. Aquí algo importante es que pues en los niños sí se va a encontrar quizás más desarrollado que en los adultos. ¿Alguna duda de aquí de tejidos y órganos linfoides?
No, Vale. pero gracias. No. Ahora vayamos con plasma, suero y linfa. Aquí vamos a entender las diferencias entre estos tres líquidos. Primero vayamos con el plasma. Pero bueno, hay que imaginar que esto que está aquí, pues ya es la sangre que está centrifugada. Es decir, nosotros tenemos pues nuestro tubito, nos sacan la sangre y esta se mete a una centrífuga que pues va a dar muchas vueltas y nos va a ayudar a que se separe así debido a la densidad que tiene cada uno de los componentes de la sangre. Entonces, el que vamos a encontrar aquí, todo esto es el plasma. ¿Y cuál va a ser la diferencia con el suero? Porque pues se ve del mismo color, ¿no? Es prácticamente igualito. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia principal está en esto, en el fibrinógeno. El plasma sí va a tener fibrinógeno y va a tener algunas proteínas de la coagulación. Entonces, esto es lo que va a diferenciar al plasma del suero. Es la característica principal. Y pues va a tener otros tipos de sustancias como proteínas. Aquí tenemos a la albúmina, que es la más importante en el plasma y que ayuda a que la presión oncótica se mantenga y que pues no tengamos algún edema. Aquí otro tipo de componentes son las grasas, que tenemos triglicéridos y los ácidos grasos. De los carbohidratos, pues la glucosa es la más importante y pues en la sangre también se van a estar transportando algunos catabolitos de pues todo el metabolismo que tiene nuestro cuerpo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y las bilirrubinas. Y ya otros componentes también puede transportar vitaminas, algunas enzimas, hormonas, minerales y gases. Aquí de toda esta composición del plasma, tenemos que tener en cuenta que todo, excepto el fibrinógeno, también lo va a tener el suero. Por eso les digo, este de fibrinógeno es la única diferencia que va a tener entre el plasma y el suero. Y nos podemos acordar de toda la composición del plasma, acordándonos quizás de pues todos los exámenes de laboratorio que alguna vez nos han llegado a hacer. De, pues es que me mandaron exámenes de laboratorio para checar mi glucosa. O me mandaron para checar el perfil de lípidos. O cosas así. Entonces es muy fácil quizás aprendernos pues toda la composición del plasma, que pues es todo lo que está en la sangre. Ahora, el suero, como les decía, pues esta es la única diferencia. Todos los demás componentes los va a tener. Y lo va a hacer un líquido no coagulable. Y ya por último, la linfa va a ser un ultrafiltrado de plasma. ¿Por qué se le dice ultrafiltrado? Nosotros sabemos que pues, la sangre va a través de las arterias, llega a los capilares, y en los capilares, digamos como que va a nutrir a todas nuestras células. Entonces, pues tiene que haber ahí alguna filtración del líquido, porque pues ahí trae todos los componentes que van a ayudar a nuestras células pues a hacer sus funciones. Entonces, este líquido que pasa pues va a estar en el tejido, que pues es el líquido intersticial. Este líquido intersticial puede ser recogido por el lado venoso, pero va a quedar ahí alguna porción que no se va a recoger por el lado venoso. Entonces, todo este tejido se puede filtrar a los vasos linfáticos y esto es lo que se le va a llamar linfa. Todo lo que va a proceder de la extravasación del plasma después de que las células se nutrieron y que no va a ser recogido por el lado venoso. ¿Tienen aquí alguna duda entre diferencia de plasma, suero y la linfa? Ahorita dijo que no va a ser recogido por el lado venoso, pero antes dijo que podría, o sea, puede llegar a ser recogido. Ajá, haz de cuenta, normalmente tú tienes tu sangre en tu arteria, de ahí pasa a los capilares y en los capilares se va a filtrar un poquito hacia las células. Entonces, para que no se haga edema en ese tejido, porque pues la filtración va a seguir, para que no haya edema en ese tejido, se tiene que pasar al lado venoso y que regrese a toda la circulación y que se vuelva a oxigenar y todo el proceso. Pero va a quedar un poco de porción en ese tejido, que es el líquido intersticial. Ese líquido intersticial, al pasar a los vasos linfáticos, es lo que se le va a llamar linfa. ¿Sí me expliqué mejor o quieres que lo repita? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? Vale. Ahora vayamos a esta parte del desequilibrio ácido-base. Como sabemos, pues la sangre tiene diferentes gases, tiene diferentes componentes entre
algunos ácidos, algunas bases. Está compuesto de muchísimas cosas. Entonces, cuando hay un desequilibrio ácido-base, nos van a dar algunos trastornos como las acidosis o las alcalosis. Aquí lo importante, pues, es más o menos identificar cómo es que, pues, estos trastornos pues sí, van a ocurrir y cómo nosotros los podemos identificar. Entonces, así de muy rápido, y esta es la forma como más fácil de identificar cuál es acidosis, cuál es alcalosis y de qué tipo. Hay muchísimas más, pero pues esta es como la más fácil. Sí puede que como que hagamos algunos errores porque pues el equilibrio ácido-base depende de muchísimas cosas. Pero bueno, este es un ejercicio pues que nos puede ayudar mucho para identificarlo así de primera mano. Entonces, sabemos que nuestra sangre tiene un pH. El pH normal está entre 7.35 y 7.45. Cuando el pH es más bajo, podemos decir que es una acidosis. Pero si el pH es alto, es más de 7.45, tenemos una alcalosis. Entonces ya tenemos como el primer nombre de nuestro trastorno, si es acidosis o alcalosis. Ahora hay que checar cuál es el valor que está alterado. Cuando nosotros hacemos una gasometría, que es cuando se saca un poquito de sangre, ya sea arterial o venosa, de preferencia pues arterial para checar bien quizás la concentración de oxígeno y todo eso. Pero bueno, cuando nosotros hacemos una gasometría nos dan estos valores, que es el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Nos dan otros datos, pero estos son los que ahorita vamos a ver nada más. Entonces, nosotros vamos a checar si la base, que es el bicarbonato, o el ácido, que es la presión parcial de dióxido de carbono, están alteradas. Estos son los valores normales. Si nosotros identificamos en esos datos que nos dan que el bicarbonato está bajo en una acidosis, o sea que hay un pH bajo, vamos a decir que es una acidosis metabólica. Y si identificamos que en esta acidosis nuestra presión parcial de dióxido de carbono está alto o elevado a estos valores normales, podemos decir que es una acidosis respiratoria. Y ya, por ejemplo, en la alcalosis, si nosotros identificamos que en esta hay una elevación del bicarbonato, vamos a decir que es metabólica. Y si identificamos en esta alcalosis que hay una presión parcial de dióxido de carbono bajo, podemos decir que es respiratoria. Entonces, así, a grandes rasgos, podemos identificar si es una acidosis, alcalosis y de qué tipo es. Aquí normalmente lo que tiene que ver con la base o lo que tiene que ver con metabólico, normalmente tiene que ver con el riñón, pero no siempre. Y en este caso de las respiratorias, cuando se está afectando el ácido, significa que tiene que ver quizás con los pulmones. Entonces aquí tenemos algunas causas posibles de que puedan ocurrir este tipo de desequilibrios. En el caso de la metabólica, que haya una pérdida de bicarbonato, ya sea por orina o por otras causas, o también puede ser que haya una falla en la eliminación de los ácidos o que esté aumentando su producción. Entonces, si está aumentando la producción de ácidos, pues nos va a dar acidosis. Si se está perdiendo mucho bicarbonato, se está perdiendo la base, pues nos va a dar una acidosis. Siento que no está tan revuelto, eso espero. Y, por ejemplo, en la acidosis respiratoria vamos a tener una retención del dióxido de carbono, por eso este es el que se va a estar elevando. En el caso de una acidosis metabólica, hay una pérdida excesiva de ácidos. Y el exceso de bicarbonato pues es el que va a predominar, entonces por eso vamos a tener un pH un poquito más básico. Y ya en el caso de una alcalosis respiratoria, va a haber una excesiva pérdida de dióxido de carbono por hiperventilación. ¿Tienen aquí alguna duda respecto de ese equilibrio ácido-base? No, doctora. Vale. Ahorita estoy viendo que se me desapareció una diapositiva de hemoglobina, pero la voy a buscar y se las voy a subir porque siento que sí, también es importante. Si no, ahorita trato de dárselos así con el lápiz. Y bueno, ahora vayamos con los eritrocitos. Aquí tenemos sus características. Es un disco bicóncavo. Este es como el hoyito que tiene y por el otro lado también va a tener un hoyito, por eso se llama bicóncavo. Va a ser anucleado, que no tiene núcleo.
Hay algunas patologías en donde nosotros vamos a estar viendo la sangre en microscopio y vamos a ver a los eritrocitos con núcleo. Entonces, esto es patológico porque normalmente en la sangre no hay eritrocitos con núcleo. Conforme va su maduración, este núcleo debe desaparecer. Entonces, esto es una característica importante. La hemoglobina vamos a tener una concentración de 450 miligramos por mililitro y le da un color rojo o anaranjado al eritrocito. Y finalmente va a transportar dióxido de carbono y oxígeno dentro de la circulación. Esta va a ser la función, digamos, de la misma hemoglobina. Tiene medidas muy pequeñas, de 2 micrómetros de diámetro y 2 micrómetros de ancho, lo que sí va a permitir que lo podamos ver al microscopio. Y en la mujer va a diferir la concentración de eritrocitos a comparación del hombre. En la mujer es de 4.8 millones por microlitro y en el caso de los hombres es de 5.4 millones por microlitro. Y vamos a encontrar diferentes tipos de eritrocitos. Estos se pueden deber quizás a alguna patología o hay alguna causa que hizo que su membrana como que cambiara de forma o que se cortara como en pedacitos. Y pues cada uno va a tener su nombre. Aquí pues lo importante quizás es más o menos aprenderse pues cuál es cuál, pero no es como tan importante. Aquí por ejemplo tenemos al acanthocito, donde van a tener proyecciones gruesas y espaciadas. Aquí tenemos las proyecciones. El equinocito va a tener igual algunas pequeñas proyecciones, pero estas sí van a ser como más regulares, va a parecer como una estrellita. El degmacito va a tener esta forma. Como sabemos, nuestro eritrocito tiene una forma totalmente como de disco y aquí va a aparecer como célula de casco, también le llaman. El eliptocito va a tener una forma elíptica, que pues es un óvalo, va a ser bastante alargada. En el caso del leptocito también se le puede llamar codocito o célula en diana o blanco de diana, porque parece a los blancos en donde nosotros luego llegamos a tirar los dardos, que tiene como varias líneas. Entonces, este tipo de eritrocito va a tener como este halo aquí medio pálido al medio. Y pues este es el que se le va a llamar leptocito. Y después tenemos al dacriocito. Este dacriocito va a aparecer una célula en lágrima. El esferocito lo vamos a identificar como una esferita. Se va a ver de hecho más chiquito que un eritrocito normal. Y va a estar muy coloreado de rojo, mucho más que los eritrocitos normales. Y como podemos ver, aquí en medio no va a tener el hoyito que les mencionaba. Un drepanocito va a ser, pues va a tener la forma de un hoz, que es como lo que utiliza la muerte, digamos. Aquí estaría como de donde se agarra. Entonces ahí podemos ver la forma del hoz. El estomatocito es una célula que dentro sí va a tener como el hoyito, pero va a estar más alargado. Entonces se va a ver como un circulito, pero aquí en medio con una línea muy larga y pálida. Y finalmente el esquistocito va a tener miles de formas irregulares. Lo podemos encontrar así, lo podemos encontrar de diferentes formas. Y esto se forma porque el eritrocito va a estar como roto en 1000 partes. Y normalmente esto se forma cuando hay trombos. Digamos que el trombo son como unas redes que están en el vaso sanguíneo y cuando el eritrocito trata de pasar por ahí, pues como que lo va partiendo en pedacitos. Entonces, esta es la característica de los esquistocitos. Y ya por último, el metabolismo de la hemoglobina. Como les decía, se me perdió la diapositiva, no sé por qué no me apareció, pero sabemos que la hemoglobina está formada por 4 cadenas de hemoglobina. Bueno, supongamos, déjense las dibujo diferentes. Vamos a tener 4 cadenas como de aminoácidos. Esta es una, esta es otra, acá tenemos a la otra y a la cuarta. Y por ejemplo, en el humano sano, adulto, vamos a tener 2 cadenas alfa
y 2 cadenas beta. Esto es lo que va a caracterizar a nuestra hemoglobina normal. Van a haber diferentes tipos de hemoglobina en donde todas estas cadenas van a ir cambiando, pero pues ya van a ser en algunas patologías. En el caso del feto, vamos a tener una hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal, que es hemoglobina F, va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y ¿En esto es dónde, muy perdón? en el feto. El feto va a tener este tipo de hemoglobina. Y la va a tener porque tiene muchísima afinidad al oxígeno. Entonces, cuando está en el útero y pues está junto con la placenta, necesita agarrar todo el oxígeno de la circulación de la madre. Entonces, por eso esta hemoglobina fetal es importante en el feto. Ya conforme pues el bebé va madurando, nace y demás, pues ya se cambia a este tipo de hemoglobina. Que este tipo de hemoglobina es la hemoglobina A, que es la normal. Sí. Hemoglobina A. ¿Puede repetir, por favor, los del bebé? Ok, la Ah, no. hemoglobina fetal va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Y por qué va a tener esta hemoglobina? Porque en el feto se necesita tener muchísima afinidad por el oxígeno. Entonces, en la placenta nosotros tenemos algunos vasos sanguíneos que son del bebé y otros vasos sanguíneos que son de la madre, pero están como muy juntos. Entonces, cuando se está pasando la sangre por ahí, esa hemoglobina necesita jalar todo el oxígeno que pues trae la circulación de la madre para poder nutrir y oxigenar al bebé. Entonces, por eso es muy importante esta hemoglobina en el feto. ¿Sí? ¿Sí quedó? Gracias, sí. Vale. Y bueno, en esta misma hemoglobina A, bueno, de hecho en todas las hemoglobinas, pero en general la hemoglobina va a tener además 4 grupos M. Ay. Y en cada grupo M vamos a encontrar átomos de hierro. Entonces esto es lo que va a estar conformando a nuestra hemoglobina. Esas son las características pues súper principales de esta. Y el metabolismo de la hemoglobina pues se va a dividir primero en los hemo, que son estos 4 grupos hemo que les decía, y en las globinas. Las globinas son estas cadenas polipeptídicas que a fin de cuentas pues son pues digamos aminoácidos. Es lo que las va a formar. Entonces primero vayamos con el grupo hemo. Hay una enzima que se llama hemooxidasa y esta nos va a dividir en esto. Dióxido de carbono, biliverdina y moléculas de hierro. Este hierro solamente puede ser transportado en la sangre a través de la transferrina. Esta es la molécula o la proteína que nos va a transportar al hierro. Lo va a transportar ¿a dónde? Al hígado. Y ya aquí llega al hígado y a través de la proteína ferritina se va a almacenar. Estas son las 2 proteínas importantes que están como relacionadas con el hierro. Y también se puede transportar a la médula ósea, en donde pues se está formando la eritropoyesis y pues para seguir formando eritrocitos, para que este hierro se vaya reciclando. Y pues ya salen los eritrocitos, salen a la circulación. Estos solamente tienen una vida de 120 días y de ahí regresan aquí a este sistema retículo endotelial. ¿En dónde? En el vaso. Todo esto de moradito es el vaso. Y aquí es donde se va a dividir otra vez la hemoglobina en hemo y hemoglobina. Ahora vayamos con esta molécula que es la biliverdina. Esta biliverdina a través de una enzima llamada biliverdina reductasa se va a convertir en bilirrubina no conjugada. Esta es insoluble. Eso quiere decir que pues no se va a poder transportar así como ella se le pegue la gana por la sangre. Va a necesitar una proteína transportadora llamada albúmina. Esta proteína también es muy importante para eso, para transportar diferentes moléculas en la sangre. ¿A dónde va a transportar esta bilirrubina no conjugada? La va a transportar al hígado igualmente. Aquí va a llevarse un proceso de conjugación a través de esta enzima, la UDP-glucuroniltransferasa, que la va a convertir en bilirrubina conjugada. Y a través, bueno, esta bilirrubina conjugada es la que va a salir a través de la vesícula biliar, va a llegar a los intestinos y
como en los intestinos tenemos algunas bacterias, a través de esta acción bacteriana se va a convertir en urobilinógeno. Este urobilinógeno es el que nosotros, bueno, con el que se pinta nuestra orina. O también se puede llevar a estercobilina, que es la que le va a dar el pigmento a las heces. No, sí, perdón, el que le da el color a la orina, una disculpa, es la urobilina. Es esta de acá, cuando pasa a riñón. Sí, el urobilinógeno es la molécula intermedia entre la estercobilina y la urobilina. Una disculpa, ahí se me fue. Y pues este sería como el metabolismo de la hemoglobina, que pues en resumen vamos a dividir en hemo y en globina. A la globina aquí me faltó decirles que se va a dividir en aminoácidos y estos igual se van a reciclar. Y ya a través de diferentes procesos de transporte, en donde van a actuar algunas enzimas, pues todas estas moléculas van a llegar a desecharse a través de la orina y a través de las heces. Aquí un dato como importante es que esta bilirrubina no conjugada cuando pasa a la sangre, si no se procesa adecuadamente o si hay un exceso, aquí en la sangre es lo que va a provocar la ictericia. Entonces por eso vamos a encontrar las mucosas amarillentas, la piel amarillenta y todo eso. Ahí aquí me falta una C. Ictericia. Ahí está. Y bueno, este es el metabolismo de la hemoglobina. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo, ¿por qué dijo que aparecía la ictericia? Ah, ok. Aquí la bilirrubina no conjugada, que es esta de aquí, cuando llega a pasar a la sangre, si hay un exceso de esta bilirrubina conjugada, no conjugada, puede ya aparecer la ictericia. La bilis tiene pues un color como amarillento, verdoso. Entonces, si está en exceso aquí en la sangre, es lo que va a provocar la ictericia. Y puede ser en procesos, por ejemplo, de hemólisis. Cuando hay una destrucción excesiva de eritrocitos, pues obviamente todas estas moléculas van a ir aumentando, porque pues la destrucción está aumentada. Todo esto va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, cuando este está aquí en sangre, se va a ver muy, 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 muy amarillo. Igual, digamos, el pigmento de la orina va a aumentar, el pigmento de las heces también puede aumentar. Y igual en procesos, por ejemplo, de obstrucción de los conductos hepáticos o algo así, también se puede elevar la bilirrubina y que aparezca la ictericia. Pero bueno, esto ya sería, por ejemplo, aquí en la bilirrubina conjugada. ¿Sí quedó o quieres que lo explique otra vez? No, sí está bien, gracias. Vale. ¿Alguien tiene aquí alguna otra duda? Porque ya acabamos. De cualquier tema, no sé, de los eritrocitos, del desequilibrio. Ah, ella sí. De Dime. los eritrocitos, ¿esos van a ser los más importantes o de esos podemos tomar unos que sean aún más importantes? Digamos que son importantes dependiendo de la patología en la que pues tú estés pensando o la que tú encuentres, porque todos estos, como les decía, normalmente aparecen en patologías. Por ejemplo, este de leptocito llega a encontrarse en unas patologías que se llaman talasemias. Igual este del degmacito también aparece en ese tipo. Aquí el equinocito llega a aparecer cuando la concentración en la sangre es muy diferente y hace como que el eritrocito se chupe. Entonces, va a depender de la patología en la que tú estés pensando. Por eso, o sea, todos son como importantes de acuerdo a la patología en la que tú creas. ¿Vale? Ok. Sí, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguien tiene otra duda? Yo tengo una duda. Dime. Entonces, bueno, pero es sobre la linfa. Ok, a Entonces, la ver. linfa, como es un ultrafiltrado, ¿ya Ajá. no va a traer proteínas? Ahí, espérame tantito. Sí. Ya, listo. No te tengo bien el dato, pero déjate lo busco y ya te lo digo, ¿vale? No estoy muy segura porque según yo, en la linfa sí no debe de haber proteínas, porque si no ahí habría como algún
proceso como patológico en el caso de las presiones, lo que es la presión hidrostática, la presión oncótica y todo eso. Pero déjate lo busco y te lo digo, ¿vale? No me creas mucho, entonces te lo busco para darte bien el dato. Muchas gracias. Vale, ahí lo mando en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene otra duda?